Inteligencia y lenguaje. Los bebés vienen al mundo indefensos, dependientes y en pocos meses son capaces de tomar objetos, llevarlos a la boca, observarlos, actuar de forma intencionada. Pero ¿cómo es ese proceso en el que pasan de no ser capaces de tomar un objeto a poder lanzarlos, buscarlos tras un trapo que los oculta, nombrarlos, pensar en ellos sin que estén presentes? Al mismo tiempo, el niño tiene que ir comprendiendo que los objetos son objetos diferentes a él mismo y para llegar a comprenderlo debe hacerlo desde su propia actividad con los objetos, es algo que debe construir él mismo. El periodo que va desde el nacimiento a los 2 años de edad está marcado por un gran desarrollo mental. En esta época se aprende a andar, a hablar, a pensar sobre objetos no presentes. Es una etapa de gran importancia, ya la propia Montessori, en su libro Formación del hombre, decía. Los 2 primeros años de vida son los más importantes, porque durante ellos se dan los desarrollos fundamentales que caracterizan la personalidad humana. En tanto el recién nacido no tiene nada, ni siquiera el poder de moverse, el niño de 2 años habla, corre, comprende, reconoce las cosas del ambiente. Estadios de Piaget, 1 y 2. Piaget, 1936, realizó toda una teoría sobre el desarrollo cognitivo, la etapa entre el nacimiento y los 2 años la denominó sensorio-motora y realizó una serie de observaciones con sus hijos de las cuales se desprende una sucesión de etapas, estadios, por las que pasan los bebés. Las edades que se indican son un promedio orientativo, ya que puede variar de unos niños a otros, lo que sí que se encuentra es una sucesión de estadios. Estadio 1. En un primer momento, entre el nacimiento y los 2 meses, los movimientos de las manos son impulsivos, por puro reflejo. El bebé cierra la mano cuando hay una presión sobre la palma, pero sin oposición del pulgar. Este reflejo no va acompañado de ninguna búsqueda. Estas conductas son automáticas y no intencionales. Estadio 2. Entre los 2 y los 4 meses aparecen las reacciones circulares primarias en las que el bebé repetirá acciones no por azar, sino para consolidar y ejercitar los nuevos resultados que va descubriendo. Estas reacciones están centradas en su propio cuerpo, chuparse del dedos, quitarse el chupete, pero para llegar a ello, también deberá atravesar 3 etapas. En esta etapa, empieza la aprensión propiamente dicha, el bebé coge objetos pero aún no los lleva a la boca, son reacciones táctiles y cinestésicas como rascarse el cuerpo, mover los dedos, las manos, tocarse la cara, unir las manos, chuparse los dedos, coordinando la mano y la succión. Ya no son movimientos impulsivos y reflexivos como en la etapa anterior. Por otro lado, la mirada intenta seguir lo que hace la mano, pero la mano no consigue siquiera quedarse en el campo visual, moviéndose esta independientemente de la mirada. Aprende a arañar objetos y extiende este comportamiento a todo, incluido su cara. La mano ya va adoptando la forma de la cosa y el pulgar se opone. Después, empieza a coordinar la presión con la succión. Es decir, la mano puede tomar objetos y llevarlos a la boca, al mismo tiempo que puede tomar lo que está chupando. La vista aún no está conectada con la presión, pero al mirar la mano, aumenta la actividad de esta y ya es capaz de limitar sus desplazamientos dentro del campo visual. Pero aún no sabe tomar lo que ve, ni acercar a sus ojos lo que ha tomado. Finalmente, ya puede tomar los objetos que ve y no solo los que chupa o toca. Estadios de Piaget, 3 y 4. Estadio 3. Entre los 4 y los 8 meses, se completa la coordinación entre la visión y la prensión, agarrando todo lo que ve. Aprende a tomar, agitar, golpear objetos, centrará su atención por ejemplo en ver cómo se mueve un muñeco que está agitando. Reacción circular secundaria. Esta coordinación entre la presión, la succión y la visión, le va a permitir explorar objetos y por lo tanto empezar a comprender la permanencia del objeto, así como empezar a explorar y a interesarse por el medio ambiente que lo rodea y ya no en su propio cuerpo, lo que será el origen de grandes desarrollos intelectuales. Ahora cuando se le cae un objeto, se inclinó para tomarlo, hace intentos de búsqueda con la mano para recuperarlo, aunque abandona rápido si no lo consigue, si es distraído de la actividad que está realizando, puede retomarla, puede reconocer un objeto si solo hay una parte visible, pero no si se le oculta completamente, si se le coloca una sábana sobre la cara, es capaz de retirarla, pero no si se oculta un objeto tras una pantalla. Estadio 4. Hacia los 8 o 9 meses, el bebé ya ha adquirido la permanencia del objeto pero con limitaciones. Es capaz de buscar objetos que se han ocultado tras pantallas, pero si después se desplaza a otro lugar B, lo seguirá buscando en el primer lugar que se escondió aunque haya sido testigo de los desplazamientos. La conducta del bebé ya es plenamente intencional, intentan alcanzar un fin, al tiempo que aparecen las primeras conductas de anticipación, siendo capaz de prever lo que va a ocurrir. Ahora es normal que el bebé llore cuando ve que su madre se levanta de su lado, anticipando su partida. Para Piaget en esta etapa aparecen los primeros actos de inteligencia propiamente dicha, pero no de representación. Estadios de Piaget, 5 y 6. Estadio 5. Entre los 12 y los 18 meses, se dan las reacciones circulares terciarias, los niños repiten una y otra vez las conductas pero introduciendo variaciones, tratando de provocar nuevos resultados. Ahora ya no se centrará tanto en los objetos como en lo que puede descubrir incorporando variaciones. Necesita descubrir cómo alcanzar un fin que se ha propuesto. ¿Y cómo lo hace? Lanzando cosas desde la trouna una y otra vez, dejando caer un juguete por un plano inclinado, tirando de una manta para tomar otro objeto que no alcanzaba, tirando de una cuerda a la que está atado un juguete. Ya es capaz de seguir los desplazamientos, pero aún no es capaz de buscar un objeto escondido sin que él haya visto cómo se escondía, ya que necesitará inferir e imaginar que el objeto ha sido trasladado, cosa que se conseguirá a partir de los 18 meses, estadio 6, donde podremos establecer que se ha adquirido totalmente la constancia o permanencia de objeto y con ella los conceptos de espacio, tiempo y causalidad. Estadio 6. En este último estadio, se produce un gran cambio respecto a las otras etapas, el niño ya no necesitará probar con los materiales ya que lo podrá hacer de manera mental, apareciendo las imágenes simbólicas y con ella la función simbólica y por lo tanto, el lenguaje. Debemos de tener en cuenta que las teorías de Piaget no han estado exentas de críticas y que se han realizado con posterioridad estudios de replicación tratando de confirmar o desmentir sus descubrimientos. Algunos estudios, por ejemplo, han demostrado que los bebés poseen conocimientos sobre las propiedades de los objetos antes de lo postulado por Piaget. Lo que sí se ha confirmado es la aparición de la secuencia de estadios tal y como proponía el autor. Algo que nos parece tan sencillo como saber que un juguete es algo separado de nosotros mismos o que al lanzar un trozo de comida desde la trouna, caerá al suelo, pasa por una serie de increíbles etapas, en las que poco a poco, el bebé, estando en contacto con el ambiente es capaz de ir superando, construyendo, muchas veces, sin que nos demos cuenta. ¿Qué es el apego? El ser humano es gregario por naturaleza, por lo que una de sus propiedades más importantes es su capacidad para formar y mantener vínculos con otros individuos. La necesidad de apego, también conocida como attachment, es una respuesta instintiva imprescindible para nuestra supervivencia, aprendizaje y capacidad para reproducirnos. Definimos el apego como aquel fuerte vínculo que se forma entre dos personas con una relación íntima y especial. En el campo de la psicología evolutiva, se han estudiado las teorías del apego y cómo este se genera entre un infante y sus cuidadores. Para que una estrecha relación contenga apego, se deben dar 3 elementos clave. 1. Debe de haber una fuerte relación emocional, estable y con una persona en concreto. 2. Dicha relación produce sensaciones positivas entre las dos personas, como tranquilidad, felicidad y sosiego. 3. La pérdida o la amenaza de pérdida de la persona puede llegar a provocar una intensa ansiedad.
Los investigadores de la conducta infantil entienden como apego la relación madre-infante, describiendo que esta relación ofrece el andamiaje funcional para todas las relaciones subsecuentes que el niño desarrollará en su vida. Una relación sólida y saludable con la madre o cuidador primario se asocia con una alta probabilidad de crear relaciones saludables con otros, mientras que un pobre apego parece estar asociado con problemas emocionales y conductuales a lo largo de la vida. Según la teoría del apego de Bowlby, las habilidades que tenemos para establecer y mantener vínculos son distintas en cada individuo. Dicha teoría pretende explicar las diferencias individuales en el momento de relacionarnos con los demás. ¿Cómo se desarrolla el apego? Las experiencias durante los primeros años del desarrollo infantil suponen un pilar fundamental en el aprendizaje de las habilidades sociales y en la formación de la inteligencia emocional. Capacidades tales como la empatía, la regulación emocional y la motivación son capacidades que empezamos a desarrollar en la infancia y están moduladas por la manera en la que nos han educado. Inteligencia y lenguaje. La inteligencia es necesaria en el desarrollo del lenguaje ya que se presupone la capacidad de representación mental para su aparición. El lenguaje, por su parte, se enriquece con la maduración intelectual y, a su vez, es básico para el desarrollo intelectual, pues aporta precisión al pensamiento. Todos poseemos una capacidad innata para aprender a hablar, pero el desarrollo y formación del lenguaje solo será posible si existe un entorno social que estimule al niño a construirlo de modo armónico y progresivo. Apenas aparece en el infante la capacidad de pronunciar sonidos conscientes y enunciados, los especialistas sugieren estimular de diferentes maneras estos primeros balbuceos, pues si desde la edad más temprana encuentra una atmósfera de expresión oral culta, si desde que comienza a hablar se le enseña a hacerlo claro y despacio para que aprenda a pronunciar correctamente, el proceso de educación verbal resultará un éxito. El conocimiento lingüístico en los bebés desde los primeros meses es importantísimo. El lenguaje interviene en procesos de cognición, memoria, atención y, por lo tanto, tener una buena evolución en este campo implica tenerlo en muchos otros. Por el contrario, si las bases lingüísticas se tambalean, son muchas las trabas de aprendizaje, sociales, e incluso emocionales que pueden aparecer. Las dificultades suelen limitar la capacidad de expresión de un niño o niña para relacionarse con los demás y restringen su autoestima. El desarrollo cognitivo. El papel que el lenguaje desempeña en nuestro desarrollo cognitivo ha sido y continúa siendo un tema polémico. Para Luria, Vygotsky y la escuela rusa es un agente principal en dicho desarrollo. Piaget y la escuela de Ginebra sostienen en cambio que el lenguaje depende del aprendizaje de otros medios para su desarrollo, mientras que para Brunner y la escuela de Harvard consideran lo más poderoso de las facultades humanas considerándolo el agente principal en la transmisión cultural de tales facultades. Pero para examinar con más detalle cada uno de estos puntos de vista teóricos, podemos bosquejar a grandes rasgos la dinámica del proceso del aprendizaje. El aprendizaje, en opinión de los expertos, hace referencia tanto a la interacción que existe entre el individuo y su medio ambiente como a la internalización de los resultados de esta interacción. Esta internalización consiste en la representación individual de uno mismo, del mundo, y en la relación entre ambos. Indudablemente, el lenguaje está claramente relacionado con la adquisición de muchos de nuestros conocimientos. No obstante, hay una serie de tipos de aprendizajes que no poseen ningún componente verbal, como es el caso de la solución de problemas en el que el componente verbal no interviene en absoluto. Al estudiar el papel del lenguaje en la cognición, muchos psicólogos han adoptado un enfoque genético o evolutivo. Esta postura teórica, denominada epistemología genética, se caracteriza por la atención que se presta a las secuencias evolutivas. Es una metodología de edades y etapas. Se define este enfoque entre la idea de conocer hasta qué punto el lenguaje determina a la cognición, para lo cual es preciso analizar las raíces del comportamiento dentro del contexto del desarrollo del individuo. El desarrollo, filogenia y ontogenia. La comprensión del desarrollo humano, desde la perspectiva de Vygotsky, requiere la consideración de dos aspectos, la maduración orgánica y la historia cultural. Estos dos aspectos se funden en la ontogénesis, pero permanecen diferenciados en la filogénesis, por eso este autor propone el análisis de la filogénesis como ayuda para estudiar el desarrollo del niño. La filogenia de la especie culmina en importantes transformaciones biológicas, pero el cambio fundamental desde la perspectiva que estamos analizando, podemos situarlo en la utilización de 19 herramientas por los homínidos, siendo este avance un requisito importante para el surgimiento de las funciones psicológicas superiores. Otro requisito importante en el surgimiento de las funciones superiores es la historia. La transmisión del uso de herramientas de unos hombres a otros requiere la referencia común sobre los objetos de la actividad conjunta. La comunicación humana precisa de medios para compartir significados. Los signos son, por lo tanto, el resultado de una convención social y el proceso en el cual se negocian se ha producido a lo largo de la historia del desarrollo colectivo de la humanidad. El hombre es, de esta manera, un producto de los cambios biológicos, de la evolución de la especie y del desarrollo histórico de la sociedad. Características según Vygotsky. Entre las características fundamentales a las que debe atenerse el análisis psicológico, Vygotsky cita: el análisis del proceso en oposición al análisis del objeto. El análisis debe ser explicativo y no descriptivo. El análisis evolutivo reconstruye todos los puntos del desarrollo de una determinada estructura. El aspecto clave del desarrollo para Vygotsky va a ser la acción del niño, pero esta acción toma sentido a través del entorno social. La acción está mediatizada. En un primer momento, sobre una base emocional, emergen formas de interacción que no exigen la presencia de los símbolos como intermediarios, pero más adelante la inteligencia práctica del bebé se transforma radicalmente gracias a la regulación ejercida por los otros. El mecanismo que explica el desarrollo es la internalización. Mediante el proceso de internalización el sujeto incorpora los signos en su funcionamiento psicológico y a través de este proceso las funciones elementales, basadas en la experiencia directa de los sentidos, se reconstruyen culturalmente, dando origen a las funciones superiores, basadas en las operaciones con signos. Los aspectos centrales de la teoría de Vygotsky. Los aspectos centrales de la teoría de Vygotsky se resumen en tres temas, que no pueden entenderse en su totalidad si no se consideran sus interrelaciones mutuas. La tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen en los procesos sociales. La tesis de que los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. La creencia en el método genético o evolutivo. Herencia y ambiente. Históricamente se ha discutido si las características de una persona responden exclusivamente al patrimonio hereditario, es igual a su padre, o se deben a las influencias ambientales que rodean al sujeto en su evolución, es así porque se crió en este medio. Control de esfínteres. El control de esfínteres es un proceso de aprendizaje de los hábitos higiénicos, relacionados con la micción y la defecación que tiene lugar durante la infancia. El control de la micción se realiza en torno a los 3 años y el de la defecación hacia los 2 años y medio. El control de esfínteres supone el paso de un comportamiento reflejo automático a una conducta voluntaria y controlada. Viene dado por el desarrollo y crecimiento del niño, tanto físico como psicológico. No se aprende, se adquiere cuando el niño está maduro para ello ya que son adquisiciones paulatinas y lentas que llevan mucho tiempo. La mayoría de los niños alcanzan el control diurno entre los 2 y los 3 años. Sobre los 5 años ha adquirido ya el control nocturno. Es importante saber que cualquier situación que suponga tensión o ansiedad puede interferir en el control de esfínteres. El control de esfínteres pertenece a un momento del desarrollo que se verá favorecido, siempre, por un ambiente relajado y una actitud serena. Controlar esfínteres no es solo una cuestión orgánica, que se acabará logrando en un momento u otro. Controlar esfínteres tiene unas consecuencias psicológicas, es un aprendizaje importantísimo para el niño y no debiéramos restarle importancia.
El autocontrol tiene que ver con inhibir acciones y el control de esfínteres hace madurar al niño en este sentido. Aprender a controlar los esfínteres es una cuestión de gran envergadura dentro del aprendizaje. Es una gran conquista mental. Aprender a hacer país, como aprender a leer, aportan madurez al cerebro. Desde luego, nunca hay que obligar al niño a hacer algo que no puede. Y aunque es verdad que la máxima seguridad de maduración la encontramos a los 2 años, muchos niños pueden controlar el país y la caca después de los 12 meses. No existe una edad a la que quitar el pañal, debemos tener en cuenta la madurez del niño. El sistema nervioso debe estar maduro para que el pañal sea quitado, pero si actuamos convenientemente en el tiempo, lo que hacemos es estimular las funciones cerebrales, por lo que el niño ejercitará más y mejor su sistema nervioso. ¿Qué necesita un niño para adquirir el control de esfínteres? Que sean respetadas sus iniciativas. Confiar en sus capacidades. Respetar los ritmos propios de desarrollo. Sentirse seguros a través de relaciones personales afectivas, estables, continuas y cálidas. Acompañarlo en el desarrollo del sentimiento de eficacia y autoestima. Ser acompañados con empatía comprensiva en sus esfuerzos. Respetar la iniciativa de asumir la responsabilidad que los posicione cada vez más satisfactoriamente frente a lo esperado por los adultos. Tener conciencia de sí, utilizando el yo y el mío. Poseer lenguaje comunicacional. Poder ser entendido. Tener noción de su esquema corporal básico. Brazos, piernas, cabeza, etc. Reconocer las nociones de arriba, abajo, adentro, afuera, delante y detrás. Tener experiencias de primeras elecciones, ropa, juguetes. Tener experiencia de algunas despedidas previas, chupete, mamadera, cuna con barrotes. Poseer destrezas motrices que le permitan agacharse, girar, subir, bajar, saltar. Tener habilidad para subirse y bajarse el pantalón, calzoncillo o bombacha solito o solita. Etapas que atraviesan los niños varas en el proceso de aprendizaje del control de esfínteres. 1. Hacen país y caca en el pañal, sin mostrar ningún interés respecto al tema. 2. Avisan que se hicieron luego de que están sucios. 3. Avisan mientras están evacuando sus esfínteres. 4. Registran la necesidad fisiológica de hacer país y caca y pueden avisar antes. 5. Tienen ganas, avisan y llegan al baño sin que se les escape. Pueden esperar. Por lo general comienzan a controlar primero de día y luego de noche. Por lo general se controla primero la orina y luego las heces. Existe el shock de la primera vez, entre la primera vez que deposita su país y vara o su caca en el inodoro, y las siguientes, pueden pasar entre una semana o varios meses. Las nenas suelen lograr el control un tiempo antes que los varones. El 90% de los niños controla esfínteres entre los 2 y 3 años sin necesidad de ser entrenados. El control definitivo se da aproximadamente a los 6 años. Ante cualquier situación especial es esperable que se den retrocesos. Entre los pañales y la ropa interior existen bombachas y calzoncillos de aprendizaje que son útiles para favorecer este periodo de transición. El tema del control de esfínteres. El tema del control de esfínteres es muy delicado e importante, no hay que apresurarse para conseguir buenos resultados. Generalmente los niños a los 2 años de edad comienzan a tener percepción de los deseos de hacer país o caca, pero el momento justo es muy variable. Hay que respetar cada etapa para no favorecer problemas como la constipación o la incontinencia fecal o urinaria. Cuando su hijo camine y hable va a poder referir ganas de hacer país o caca y, además, va a haber madurado adecuadamente. Pero hay 3 etapas que son cruciales, dice caca o país cuando ya se hizo, lo dice cuando se está haciendo, avisa que se está por hacer. Cada etapa es evolutiva y toma un tiempo variable. Generalmente es mejor comenzar con el control de orina, teniendo paciencia y nunca castigarlos por no lograr la continencia. Cuando diga que se hizo, se lo debe cambiar y felicitar por avisar, luego muéstrele que tira el pañal sucio y saludar al niño alegremente para que no piense que es algo malo o feo. En esta etapa déjelo jugar con barro, plastilina o masas, y use recipientes para ir pasando agua de uno a otro, estos juegos refuerzan la idea de continencia. En la segunda etapa no vaya corriendo al baño y lo desvista intempestivamente, por el contrario déjelo solo y tranquilo, dale confianza y luego cámbielo como lo hizo en la primera etapa. Con el tiempo se le va pidiendo que avise antes, y se le muestra el inodoro adaptado para su comodidad. Construcción de la autonomía. La autonomía personal, moral o decisoria, es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. El término opuesto a la autonomía no es dependencia sino heteronomía. La dependencia hace referencia a la necesidad de atenciones por parte de otras personas para realizar las tareas de la vida cotidiana. El término opuesto a dependencia es independencia. Las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia pueden tener disminuida o no su autonomía personal. El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno sociocultural. Un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, con poca iniciativa, de alguna manera sobreprotegido. Los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente presentan problemas de aprendizaje y de relación con los demás. De ahí la importancia de su desarrollo. Normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en su aprendizaje y relación con los demás. ¿Qué consecuencias tiene la autonomía? Responsabilidad. El ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la primera etapa de su vida, Maite Balak. La responsabilidad de organizar su cuarto, de apuntar las tareas en la agenda, de su estudio es suya. Capacidad de concentración. Al cabo del día hay innumerables actividades que ayudan a la concentración de forma natural. Seguridad en uno mismo. A través de los mensajes que transmitimos, tú puedes, lo vas a conseguir aunque te cueste bien, tú no puedes, yo lo hago por ti. Motivación de logro. La satisfacción por el propio progreso es imprescindible en el proceso de aprendizaje. Hábitos de estudio. Razonamiento lógico. La inteligencia no solo se desarrolla estudiando, también es importante la capacidad de pensar. Responsabilizarse de tareas cotidianas y resolver situaciones fomenta el razonamiento y el orden lógico. Desarrollo de la disciplina interna. Favorece la psicomotricidad. Los cambios de ropa, en un tiempo determinado, clase de gimnasia, proporcionan oportunidades para desarrollar la autonomía y la psicomotricidad. Conducta prosocial. Autoestima y autoconcepto. Éxito social. Protección de riesgos en la adolescencia, etc. El mundo social durante la infancia. Estamos ante un tema amplio que cubre el análisis de cómo se producen las interacciones entre el niño y las distintas personas, instituciones o medios sociales, debiendo considerar para ello los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Dentro de esta amplitud de contenidos, vamos a centrarnos en 2 aspectos que consideramos especialmente importantes dentro de las interacciones que se producen en la infancia, la amistad y el juego. Los niños llegan a ser miembros de una sociedad a través de la construcción y la participación en una cultura de iguales. Esta cultura es un mundo de significados compartidos entre los niños, en los que las relaciones de amistad y las interacciones que se producen en escenarios de juego cobran una gran relevancia. En todos los estudios realizados se ha observado una evolución en el concepto de amistad, se produce un cambio progresivo desde una comprensión individualista y descoordinada, en que la amistad es considerada como un producto del momento, eres mi amigo porque tú tienes el balón, y determinada por las características físicas, eres mi amigo porque eres mi vecino, hasta los niveles superiores próximos a la adolescencia en los que la amistad aparece regulada por aspectos psicológicos como el
compartir puntos de vista e intereses, y se fundamenta en una relación mutua y duradera en la que son relevantes aspectos como la intimidad. El juego está muy relacionado con la amistad y tiene también una importante función socializadora. El juego es útil, sobre todo, por sí mismo, ya que constituye un tipo de actividad que permite al niño introducirse en el mundo adulto. Le permite conocer la realidad externa sin las limitaciones que ésta le impone. Supone un escenario de relaciones entre iguales excepcional. Permite al niño una autonomía que no se le presenta en otras situaciones. Durante el segundo año se inicia el juego simbólico o de ficción, caracterizado por la capacidad de utilizar objetos como si fueran otros, la capacidad de fingir personajes y situaciones. Fin del módulo 2.